Entonces, estimados, esta clase está siendo nuevamente grabada ya que hubo inconveniente en el computador, se me desconfiguró todo, tuve que reinstalar los software, por lo tanto se perdieron una serie de clases que tengo que volver a grabar. Pero sin preocuparse, es solamente que no hay público, pero se pasa exactamente el mismo contenido. Entonces, la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de límite, pero refiriéndose a lo que es límites trigonométricos. Y para eso, recordar que ya habíamos visto anteriormente el concepto de lo que era el límite en las clases anteriores, pero solamente esta función es conocida como las polinómicas. También vimos qué pasaba con el tipo de fracciones, volver a repasar un poco los contenidos de fracciones, funciones cuadráticas de raíces. Y podríamos entonces seguir continuando con lo que es estos límites, pero para funciones trigonométricas. Entonces el primer ejemplo que hay que entender podría ser este ejemplo que está acá, seno de x partido en x, pero uno tiene que observar lo siguiente, ¿qué es lo que pasa cuando el x tiende a 0? Tanto el numerador como el denominador son 0. Entonces uno diría, este es una 0 partido en 0, pero el problema es saber quién tiende más rápido, si es seno o realmente es x. Realmente la función seno nos damos cuenta que va a oscilar entre valores entre -1 y 1. Pero cuando lo estamos tendiendo a 0, se va a acercar al valor que es el que nosotros sabemos que es 0. Pero no sabemos si realmente este tiende mucho más rápido que el x. Y ahí está el problema. Que aunque los valores tiendan al mismo valor, no necesariamente tienden con la misma razón, con el mismo, como decirla, con la misma velocidad de cambio. Para eso, nosotros podríamos entonces simplemente reemplazar, vamos a acercarnos, para eso podríamos considerar lo siguiente, que tendríamos estos valores de x y los vamos a acercar cuando tiende a 0. Entonces, los vamos a acercar tanto por la derecha como por la izquierda de ese límite. Vamos a partir no tan cercano, sino del 0,3, desde el menos 0,3 y el 0,3. Si calculamos el seno de 0,3 y lo dividimos por 0,3, nos va a dar un resultado por calculadora que está acá abajo. Si lo acercamos más todavía al 0, ahora menos 0,2 y 0,2, el resultado tiende a tener otro valor. Y así sucesivamente los vamos a acercar a la zona determinada por el valor que queremos al límite, que es cuando lo estamos aproximando a ese valor, que en general ya lo estamos dando cuenta que a medida que lo vamos acercando cada vez más cerca va a tender a un valor que podríamos decir que es 1. Recuerden que el límite no es que el x es el 0, sino que tiende a 0. Entonces, simplemente por esta tabla nosotros podríamos considerar entonces que este límite vale 1. Pero la pregunta sería, ¿esta tabla realmente es válida? Tendríamos que hacer para todas las funciones que no conocemos este procedimiento. Y la respuesta es que podríamos demostrarlo o obtenerlo por medio de otros medios de cálculo. Para eso, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar este cuarto de circunferencia de radio 1. Eso quiere decir que esto vale 1 y cualquier punto el radio vale 1, incluyendo esta diagonal que está acá. Ese valor tiene como magnitud 1 porque está dentro de la circunferencia. Ahora, nosotros podríamos considerar lo siguiente. Imaginemos que queremos calcular el seno de x partido en x, demostrar que vale 1. Y para eso podríamos volver a retomar una idea más o menos básica que podríamos decir que es el teorema del sándwich. ¿En qué consiste? O el teorema de acotamiento, que vamos a decirlo acá. El teorema de acotamiento era considerar una función que nosotros quisiéramos demostrar, en este caso seno de x partido en x, y acotarla tanto por la izquierda o la derecha por funciones que fuesen menores y mayores. ¿Qué quiere decir esto con dibujo? Imaginemos que tenemos la función seno de x partido en x y nosotros queremos compararla con una que siempre va a ser mayor y con otra función que siempre va a ser menor. Hay muchas funciones que son mayores y menores, pero nosotros podríamos considerar una que sea mayor y una menor
siempre y que en un punto determinado sean iguales. Entonces, como la función que nosotros queremos está obligada a estar siempre mayor que la naranja, que la amarilla en este caso, menor que la roja siempre, en esta zona que está acá, está obligada a pasar en ese punto. Este teorema es difícil, así con la práctica recién comenzar, porque hay que dar funciones, pero habitualmente nosotros, por lo menos en este curso, les vamos a dar las funciones si es que se les pide. Entonces, ¿qué pasa? Consideremos el primer caso. Podríamos considerar la siguiente aproximación y vamos a hablar por qué. Primero definamos qué es el seno de x con este punto que está acá. Vamos a borrar este color y vamos a definir ese punto que está ahí. La función seno de x, tenemos que recordar que dependiendo de este ángulo, va a ser simplemente el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1. Entonces seno de x es el cateto opuesto, simplemente, ya que la hipotenusa vale 1. Entonces, teniendo esa relación, nosotros podríamos decir que el cateto opuesto es seno de x, que es toda esta línea que está ahí. La siguiente consideración que podríamos tener sería respecto, vamos a decirlo acá, a este arco que está ahí. Ese arco en relación al ángulo van a tener una diferencia que va a depender del radio de la circunferencia. Pero como el radio de la circunferencia es 1, podríamos decir que esta longitud de arco, esa longitud de arco, es exactamente teta. Mide exactamente lo mismo porque el radio es 1. Y ahora, por último, podríamos considerar este cateto de este triángulo más grande, que es el que está afuera. Ese cateto tiene como, ese triángulo, disculpen, tiene como cateto adyacente el radio, que es 1. Entonces la tangente de teta, que es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente vale 1. Por lo tanto es el cateto opuesto, que es esto. Y por eso definimos que es tangente. Ahora, lo que podemos observar es lo siguiente, y vamos a borrar acá los colores. Tenemos esta longitud de arco, que era teta. Y teta va a ser mayor siempre que seno de teta. Y menor que tangente de teta. Solamente viendo el dibujo. Ya que al estar teta curvo, tiene mayor longitud que este lado que está acá. Pero aún así no es mayor que este lado que está acá. Por eso nosotros podríamos decir que seno de x es menor que x y que x es menor que tangente de x. Esa es la relación. Entonces, aquí vamos a hacer el teorema de acotamiento, porque x va a estar entre seno de x y tangente de x. Ahora, ¿qué pasa si a todas estas funciones las dividimos por seno de x o a la función seno de x las dividimos por cada una de estas? Lo que vamos a obtener va a ser esa relación. Seno de x partido en seno de x es 1, x partido en seno de x es x partido en seno de x y tangente partido en seno me quedaría 1 partido en coseno de x. Ahora, tenemos estas tres funciones y nosotros podríamos aplicar el límite. El límite de x cuando tiende a 0 de la primera me va a dar 1. Del otro lado, cuando el coseno de 0 tiende a 0 me da 1 y me queda 1 partido en 1, 1. Y me queda entonces, obligadamente, que el límite de x partido en seno de x es 1 o, cambiando el orden, también se tiene que mantener que es 1. Entonces demostramos por el teorema de acotamiento
que realmente se cumple. Este límite es sumamente importante que lo consideren. Siempre que tengamos límites trigonométricos, este límite los va a solucionar mucho los problemas. El seno de x partido en x igual a 1. Es uno de los primarios que tenemos que conocer sí o sí. Todos los problemas trigonométricos tienen que tender por lo menos a solucionarse con este límite. O también este que está acá. Se da a conocer por parte de ustedes que lo podrían demostrar también por acotamiento o con algunas transformaciones por propiedades trigonométricas, que el 1 menos coseno de x partido en x cuando el límite de x tiende a 0 es 0. Estos dos son sumamente importantes que los recuerden y siempre los tengan en consideración, porque siempre van a resolver cualquier tipo de problema. Y en menor medida, es muy extraño usarlo, pero también está esta tercera opción. Entonces, como algunos ejemplos para poder desarrollar estos problemas, tenemos lo siguiente. Consideremos la siguiente opción. Tenemos el límite de x cuando tiende a 0 de seno de ax partido en x. Lo primero es observar que el argumento no es exactamente igual a lo que está en el denominador. Al denominador le faltaría obtener un a, pero si agregamos un a en el denominador, tenemos que agregarlo en el numerador. Eso se entiende como uno conveniente. Esto es un 1. Y cualquier cosa multiplicada por 1 no se ve afectado. Entonces, podríamos decir que ese a pasa acá y acá podemos poner un a. De las propiedades de límites que vimos en la clase anterior, sabemos que esta constante puede salir hacia afuera del límite, es una constante. Y nos quedaría simplemente a límite de x cuando tiende a 0 de seno de ax partido en ax. Y en este caso, tanto el argumento como el denominador sí son iguales. Entonces, todo ese límite vale 1 y me quedaría simplemente el a. Entonces, lo importante de este problema es que nos dice que siempre el argumento tiene que ser igual al denominador y tender a 0. Tanto el argumento como el denominador tienen que tender a 0. El segundo problema, nos damos cuenta que sí son iguales, pero aún así, si tenemos esa duda de que tiende a 0, podemos hacer un cambio de variable. Como u es igual a x menos a. Entonces, si el x tiende a a, esto me va a dar u0. Y me va a quedar límite de u cuando tiende a 0 de seno de u partido en u, que es 1. Recuerden siempre aplicar los cambios de variable correctamente. Una forma de recordar el cambio de variable es simplemente fijarse en eso y decir u es igual a x menos y el siguiente valor. Y ese podría ser un buen cambio de variable. Ahora, podríamos aplicar el tercero. Nos damos cuenta que tanto el argumento como el denominador tienden a 0, se indetermina, 0 partido en 0, pero lo recordamos que la tangente se escribe como seno de 3x partido en coseno de 3x. En el denominador por x. Nos falta un 3 para que tanto el argumento como el denominador sean iguales. Y ahora simplemente ese con ese me van a dar un 1 seno de 3x partido en 3x por el límite. Acuérdense que si están multiplicando puedo separarlos. 3 coseno de 3x cuando el x tiende a 0. Esto me da un 1 y esto me va a dar un 3. Ya que coseno cuando tiende a 0 me da un 1. ¿Ya? Ahora,
Recordando las tareas anteriores, cuando habíamos dicho que ustedes podían trabajar con estas funciones, les voy a dejar esta como pendiente, por lo menos para las próximas clases, para que puedan practicar un poco. Igual, recuerden que esta clase no es la misma que fue grabada y en clase sí la desarrollamos. Entonces, para los que vinieron, sí saben desarrollarlo y qué es lo que tienen que hacer para poder descomponer esa. Pero simplemente es que podrían estar dividiendo por los factores que faltan. ¿Qué significa eso? Que perfectamente podrían estar dividiendo por 2x arriba y abajo para que ese seno de x se divida por ese seno, después por el 13x y así sucesivamente con todos los términos, para que siempre aparezcan los del 1. También los podríamos dar cuenta que en este caso podríamos hacer un cambio de variable. U es igual a x menos pi. Entonces los va a quedar como límite un límite de u cuando tiende a 0 de seno de x, y x si lo despejamos me va a quedar un u más pi partido en u. Pero nosotros tendríamos que saber qué pasa cuando le sumamos un pi de diferencia a la función seno. Podríamos graficarla. La función seno es de esta forma, que está ahí, y podríamos buscar en qué valores se hace 0, que es en pi. Entonces, cuando nosotros le sumamos el factor pi, cuando el u tiende a 0, lo que estamos recién realmente calculando es a la función desfasada. Esta función va a estar desfasada. Y podríamos saber cuánto se está desfasando, que es exactamente el mismo valor. Entonces nos va a quedar un menos 0. Entonces podríamos decir que este límite es exactamente lo mismo que el límite de u cuando tiende a 0 de menos seno de u partido de u. Y lo que haría un menos 1 por el desfase. Entonces, este problema, recuerden que por lo menos tienen que practicar esto de igual reconocer las funciones trigonométricas. Todo lo que hayamos visto anteriormente, igual es bueno de vez en cuando repasar esos contenidos para poder desarrollar las soluciones de esos problemas. ¿Ya? Ahora, de las clases anteriores, podríamos definir, ya olvidándose un rato de funciones trigonométricas, de los límites, un repaso general de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos esta función acá, con referencia a esta figura, y los piden calcular, en caso de existir, el límite de la f de x, que es una función FOF. Es una función compuesta de la f de x dentro de la f de x. Entonces, ¿qué es lo que lo están pidiendo? Que esta función, como límite, el x tiende a 6 de la f, de la f, de la x. Por lo tanto, lo primero que deberíamos saber es cuánto vale la función evaluada en 6, si es que se indetermina. Porque acá el límite lo está diciendo que lo vamos a acercar a 6. Cuando el x tiende a 6, el resultado de esa función es 2. Por lo tanto, esto es un 2. Entonces, el límite de x cuando tiende a 6 de f de x está como resultado f de 2. Porque acá aplicamos el límite dentro de la función, ahí aplicamos este valor y nos da como resultado el 2. Y ahora simplemente es evaluar la función evaluada en 2. Y la función evaluada en 2 tiene como resultado el valor 6.
Pero ¿cuál es el problema? El f de 2 vale 6. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros quisiéramos calcular no este límite, sino que otro ejemplo, el límite de x cuando tiende a 2 de f de x es totalmente distinto. Porque ahora no lo estamos acercando al 6 inicialmente, lo estamos acercando al 2. Y tanto por la derecha como la izquierda no dan exactamente la misma función. Vemos que es discontinua. Por acá y por acá no tienen exactamente la misma función. Por lo tanto, este límite no existe. Ese límite no existe, pero el anterior era cuando el x tendía a 6 y era evaluar la primera función. Y simplemente nos quedaba el f de 2. Y es simplemente calcular el valor. Mientras que lo otro estamos calculando cuando tiende a 2 y no es igual a derecha por la izquierda. ¿Ya? Tener cuidado con esa diferencia. Ahora, otro problema que podríamos tener es el siguiente. Acá nos dan a entender que tenemos este límite. Dice, supongamos que f es un polinomio. Este es otro problema. No lo dicen qué polinomio es, pero lo dicen que es un polinomio y que satisface lo siguiente. Que cuando tendemos a 1, todo eso vale 3. Entonces, cuando tiende a 1, como es un polinomio, que lo único que nos dice que es un polinomio es que es continuo. Los polinomios, por lo menos los otros son números, fíjense, se va a indeterminar el x menos 1, se va a indeterminar en 1. ¿Ya? Se indetermina. Pero, para que nos dé un valor 3, quiere decir que este polinomio por lo menos tendría que tener alguna de esas raíces. O hacer un tipo de juego. Pero no es lo importante ahora. Lo importante es primero pensar un poco cómo poder resolver este problema. Vamos a escribir f de x más 2 x menos 1 igual a 3. Antes de calcular el límite, imaginando que no se indetermina, porque si se indetermina no tiene sentido, podríamos multiplicar por x menos 1 arriba y abajo, sabiendo que el x no es 1, porque es un límite, no es 1. ¿Entiendes? Entonces me quedaría 3x menos 3. Y podría despejar el f de x y me quedaría 3x menos 5. Entonces podríamos decir en cierta manera qué relación va a tener el x. ¿Qué va a ser esa relación? Por lo menos la primera aproximación. Si la reemplazamos, me va a quedar 3x menos 3 partido en x menos 1. Que me va a quedar exactamente lo que era el límite. Porque recuerden que lo aproximamos, pero nunca vamos a hacer 1. Entonces tenemos en primera aproximación el f de x. Y ahora simplemente nos dicen calcular el límite cuando valga menos 1. Pero del menos x. Entonces va a ser f de menos x cuando el x tiende a menos 1. Entonces es 1. Me va a quedar 3 menos 5 menos 2 y tendría que reemplazar ahí. Menos 2 al cuadrado me da 4 menos 4 partido y aquí también se va a indeterminar. Entonces nos damos cuenta que se indetermina. Me va a quedar un 0 partido en 0. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es reemplazar el f de menos x. Si yo sé
que el f de x es igual a 3 menos x, menos 5, disculpen, el f de menos x es igual a menos 3x menos 5. Entonces me va a quedar menos 3x menos 5 al cuadrado menos 4 dividido en x cuadrado menos 1. Y podría desarrollar ese cuadrado. Me va a quedar un 9x cuadrado, 15 por 2, 30x, más 25 menos 4. X cuadrado menos 1. Y podríamos me quedaría 9x cuadrado más 30x más 21 partido en x cuadrado menos 1. Entonces ahora podríamos ver cómo poder solucionar este problema. Sabemos que abajo hay una suma por su diferencia, x más 1 y x menos 1, y el problema está cuando el x tiende a menos 1, que es este valor de acá. Entonces arriba podríamos ver si podríamos encontrar el valor para solucionar ese problema. Ya. Una forma también de verlo, y ahí hay que hacerlo, es que observamos que arriba está el cuadrado del término y después está con menos 4, que automáticamente también genera su suma por su diferencia. Es como ahorrarse un paso, porque me quedaría f de menos x menos 2 por f de menos x más 2. Y abajo x menos 1 por x más 1. Es como calcular la suma por su diferencia de la función. Y ahí ver un poco el procedimiento, porque ahí va a salir más fácil poder visualizar que ya sabemos que esto es menos 3x menos 5, pero con el menos 2 me va a quedar un menos 7, mientras que el otro lado me va a quedar un 3x menos 3. Y este era el importante, porque se va a poder ir con el x menos 1. Fíjense, y aquí puede ser que no lo entiendan, pero evaluamos el f de menos x. El f evaluado de menos x era menos 3x, porque lo único que cambia es el x, pasa de ser positivo a ser negativo, y el menos 5 se mantiene igual. Y reemplazamos con un menos 2, que los quería un menos 7, y en el otro lado un más 2, que los quería un menos 3. Y recordando que aquí tenemos el f al cuadrado, entonces tenemos un término al cuadrado menos otro término al cuadrado, y suma por su diferencia. Por eso tenemos este con menos y este con más, igual que abajo en el denominador. Este término y ese término, un factor común, un menos 3, puede salir para afuera, y nos quedaría esa relación que está ahí. Y ahora se podrían ir los términos que nos están molestando, que se indeterminan, el x más 1. Y ahora evaluar con menos 1, me quedaría un 3 menos 7 por menos 3 partido en menos 2. Y obtener el resultado de ese límite. Ya. Este también lo habíamos visto en clases anteriores, era siempre multiplicar por las raíces, o preferentemente hacer un cambio de variable primero, para ver si podemos solucionar, o simplemente ahí desarrollar las raíces. Ya. Estos ejercicios por lo menos son los que ustedes pueden desarrollar, porque entonces estos se van a dejar estos ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar cuando estimen conveniente. ¿Ya? Recuerden que está todo subido en el aula y lo estaríamos viendo en la próxima clase. Vuelvo a decir que esta clase es un poco más corta, porque también se habló todo esto en clase, fue lo normal, más de la hora correspondiente, pero por lo menos esta clase se perdió porque se formateó mi computador
y no quedó grabada. Pero no la clase el día viernes, que esa sí se grabó en otro computador. Ya, solamente fue este. Entonces, lo estaríamos viendo en la próxima clase. Recuerden que todas las clases son grabadas o se recuperan y lo estaríamos viendo ya para la siguiente clase. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao.